de bendición. ¿Sí? Con agüita, fresco. El Señor es así. Él de todas las maneras nos trata con frío, con calor, pero lo importante es que Él está con nosotros. Amén. Bienvenidos a todos a quienes nos acompañan, nos visitan, nos ven por el Face, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta mañana caiga sobre ustedes poderosamente, de tal manera que puedan experimentar la gloria, la presencia de Él en todo su ser, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, de tal manera que podamos vivir, ser testigos fieles de que el Dios al que adoramos, al que buscamos, al que declaramos es un Dios vivo. Diga, mi Dios está vivo. Mi Dios está vivo. Aleluya. Gracias al Señor por esa verdad que ya Él ha clavado en nuestro corazón. En el principio no era así, ¿cierto? Dudábamos mucho. Pero hoy por la gracia y la misericordia, el favor, la paciencia y la bondad de Dios, tenemos tan claro eso en nuestro ser, que no importa las circunstancias o los episodios de nuestra vida por los que atravesamos, tenemos la certeza de que el Dios, el creador de los cielos y la tierra, está con nosotros, a favor nuestro. Amén. Para con nosotros, para con nuestra casa, para con nuestra familia, para con nuestros hijos, nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no, porque escrito está. Y lo que Él dice, lo que Él promete, lo cumple. Amén. Esta mañana queremos reflexionar un tantico en el Salmo 60. Y le pedimos al Espíritu de Dios que esta reflexión venga a nuestro ser como ese pan de vida y esa agua de vida que necesitamos para este tiempo y hasta el día final. Amén. Que hable a nuestro ser y que nos dé las herramientas que necesitamos. Dice el Salmo 60, allí dice en la Reina Valera, dice plegaria pidiendo ayuda contra el enemigo. ¿Será que la necesitamos en este tiempo? Amén. Como nunca antes, desde mi opinión, yo no sé ustedes cómo es, pero como nunca antes, yo siento que requiero desatar esa plegaria ante el único que puede darme ese oportuno socorro para mi vida, para mi casa, para quienes amo, para esta humanidad. Aún para el que no lo conoce, lo necesita y que no sabe que hay alguien que puede ser ese oportuno socorro para su vida, y no tan solo una vida en este campo natural y en este cuerpo físico, sino una vida que es eterna. Amén. Y aquí el Salmo 60 dice, leámoslo todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bien concentraditos ahí, atentos a lo que dice la palabra. Dice, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren de tus manos. Salva con tu diestra y óyeme. Sí, amén, corregimos. En tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Versículo 6 dice, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Ese Dios. 9 dice, ¿quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo,
porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Amén, amén. Qué bendición. O sea, en tiempos como estos, necesitamos que esto no deje de ser un salmo que está escrito ahí o que sea un salmo que de pronto nosotros hemos aprendido. Necesitamos en este tiempo que sea esa palabra viva de Dios presente para que podamos saber cómo reaccionar, qué hacer en tiempos de crisis, como dice el devocional diario, en el que el único socorro, la única ayuda, la única respuesta viene de Él, como aquí David lo dice, ¿verdad? Entonces, si reflexionamos en este salmo, es un salmo en el que David nos muestra cuando pasamos por dificultades, ¿cierto? Que le llamamos derrota, podemos pasar a la victoria si estamos tomados de la mano de Dios. Solo si estamos tomados de la mano de Él. No hay otra. Y si se acuerdan del último versículo que decía. En Dios haremos proezas No. y Él hollará a nuestros enemigos. Otro, hay otra partecita, el último. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. ¿Por qué qué? Vana es la ayuda de los hombres. Esto quiere decir que solamente tomados de la mano del Señor podremos salir de tiempos, de circunstancias, de crisis. Nosotros y nuestras familias. Que así como David aquí se convierte en ese instrumento para enseñarnos a cómo salir de esos momentos, que así nosotros seamos instrumentos para enseñar a otros a salir de esos tiempos de crisis, ¿verdad? Para instruir a esta generación y a las que vienen. De repente solo fue lo que la iglesia ha descuidado, no se ha ocupado así, porque es que la palabra, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero a veces el mismo pueblo nos quedamos allí, sucumbimos en esa aflicción y se nos olvida la segunda parte que dice, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y si ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, entonces podemos tener la certeza de que nuestra vida es una vida de victoria, si estamos tomados de la mano de Él, como aquí David nos enseña en este relato y en este salmo, ¿cierto? Aprender que seamos de esas generaciones que vivimos y enseñamos a las venideras, aprender a confiar y a depender únicamente de Dios. Sobre todo cuando son tiempos de conflictos o de crisis, bueno, como los que estamos viviendo, ¿verdad? En los problemas y en las dificultades es cuando vemos manifiesto el desagrado de Dios, ¿verdad? Porque si en verdad estuviéramos andando, como Él dice, ¿cierto? Que si obedeciésemos, que si camináramos, no porque Él sea un Dios caprichoso, sino porque Él sabe cuál es la senda y cuál es el camino por el que debemos andar, entonces estaremos seguros, firmes, confiados, ¿verdad? Pero de seguro es que no estamos andando tan derechito o por las sendas y los caminos que Él nos dice. Entonces es cuando se manifiesta el desagrado de Dios, es cuando se manifiestan las dificultades y se manifiestan tantas cosas que hoy lo vemos muy palpable, en la corrupción, en la maldad, en la rebeldía para con Dios primeramente, y en algo muy específico que hoy el Señor me decía, me confirmaba lo que Él me había estado hablando en este tiempo de reflexión con Él, de locura. La humanidad de este tiempo necesita de esa paz mental que solo Dios nos puede dar. Por eso los jóvenes, ¿no? Y todos, o sea, niños. Por ahí escuché una noticia, un testimonio de un niño de 5 años que se había quitado la vida. Un niño de 5 años que qué conciencia tiene de lo que es, ¿sí? De lo que es la vida. Pero se quitó la vida. Eso quiere decir que se ha manifestado, eso que las presiones y que todo lo que se manifiesta por el desagrado de Dios, ¿cierto?
como locura, esa ansiedad, esa angustia, ese desespero, ese desamor por la vida, ha cautivado las mentes de estas generaciones presentes. ¿Cómo será más adelante si con nosotros como pueblo de Él, como Él mismo lo declara, si mi pueblo no se humilla, entonces ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Y la ira de Dios contra el pecado es la única causa, la verdad, de toda la miseria y de todo lo que hoy vivimos. Es el enojo de Dios, porque Él es soberano, pero su voluntad siempre ha sido que nosotros vivamos en bendición. Desde el comienzo nos lo dijo. Entonces, lo que hoy se vive es la manifestación del enojo y del desagrado de Dios para con la humanidad. Y cuanto más para con aquellos que, conociendo una verdad, no vivimos conforme a ella, sino que seguimos dándole prelación a mi voluntad, lo que yo quiero, lo que me parece, lo que creo, y más cuando se nos adoctrina con una doctrina de liviana, con una doctrina de no te preocupes, ya Él lo hizo todo en la cruz, usted es libre, usted es salvo. No, es que el Señor nos llama a conocerlo, para poder tener la certeza de qué es lo que Él quiere y tiene para mí, no lo que yo siga haciendo, aún declarándome como cristiana, como hija de Dios, como redimida y haciendo mi voluntad. No es así. Eso es algo que el enemigo ha utilizado a través de doctrinas que se acoplan a una manera de vivir en estos tiempos, acomodándose al mundo. Y el Señor dice en su palabra, dice, si alguno ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en Él. Por eso nosotros tenemos que asegurarnos, determinarnos y ocuparnos de impregnarnos de lo que es Él, para tener la certeza de que no vamos a estar cayendo en estos deslices que hacen que el enojo y el desagrado y la ira de Dios venga sobre nuestras vidas. El mundo, pues obviamente, no todos, la palabra dice que el Señor Jesucristo vino para que ninguno se perdiera, pero pues eso no quiere decir que ninguno se vaya a perder, eso es voluntad, decisión de cada uno de nosotros. Amén. O sea que en este tiempo lo único que podrá hacer que eso cambie sería un genuino arrepentimiento. Lo único que nos sacará y sacará a la humanidad de esa condición de miseria y de crisis es que en verdad haya un genuino arrepentimiento, ¿cierto? Que ese arrepentimiento sea manifiesto a través de la fe, la oración, ese contacto, esa relación que mantenemos con Él, no meramente porque hagamos una oración de fe y te entrego mi vida y me arrepiento, toma control de ella, pero salgo del lugar donde la hice y sigo haciendo mi vida conforme a lo que he sido hasta ahí. No, es una vida de arrepentimiento genuino, que genere cambios en mí y que se vean, ¿sí? Porque la palabra de Dios es algo que es poderoso para transformarnos. Y si creemos que Él es nuestra vida, entonces tenemos que vivir conforme a esa palabra. Y pues a la verdad, muchas veces la vida puede ser comparada con un campo de batalla, ¿verdad que sí? Estamos en un campo de batalla terrible, en el cual vivimos muchas luchas, diversas luchas, ¿cierto? Y a veces sentimos, yo lo he experimentado, que libro esas luchas enfrente de feroces, de algo feroz, no es meramente una lucha, ay, me dolió una muela, entonces o me tomo una pastillita, me hago unas compresas o me la mando a sacar y se acabó el problema. No, son luchas con alguien que es feroz y la palabra lo describe, ¿sí? Porque el diablo está como león rugiente, mirando a quién, robar, matar y destruir. O sea que no podemos sentarnos a decir, ay, no, mi vida es en paz, yo creo en el Señor Jesucristo me pagó el precio por mis pecados y el día que Dios me llame, yo voy a vivir una eternidad junto a Él. Sería muy sencillo eso, pero Dios, el Señor Jesucristo dio muchísimo más que una simple expresión o una oración. Él dio su vida, Él entregó todo, renunció a todo, a su reino, a ser alabado, loado, cuidado, protegido,
por sus ángeles, por sus reinos, para venir a este mundo y entregar su vida en rescate y la mía. Entonces no puedo estar pensando que mi vida solamente de salvación y mi vida eterna va a estar en un cielo y en un reino donde las calles son de oro, las puertas de cristal, los cielos, en fin, hermoso, solamente porque haga una oración. No, es una vida de santidad, es una vida de compromiso, una vida de rendición para Él. Y de seguro en este mundo, claro que tenemos un enemigo y no nos podemos olvidar. Por eso la necesidad de nuestra relación constante con Él, nuestra comunicación, nuestra comunión con Él, su palabra. Sin su palabra no podemos declarar que tenemos vida en nuestro espíritu. Es ella la que genera vida en mi espíritu. Es ella la que le da la fuerza a esta alma que es vulnerable, a este cuerpo que es vulnerable, para mantenerme firme en lo que Dios quiere de mí. Y mejor que eso, en lo que me conviene a mí, en lo que nos conviene a nosotros. Entonces, muchas veces podemos vivir esas luchas, ¿verdad? Pero necesitamos ser conscientes que hay alguien que quiere conducirnos, como dice ahí el Salmo, a ese lugar de seguridad, a ese lugar de fortificado, a esa ciudad fortificada. Y hay alguien que quiere que nosotros estemos seguros de eso. ¿Y quién es Él? ¿Usted tiene seguro quién es ese alguien? Amén. No puede haber dudas. ¿Quién es el que nos puede llevar a esa ciudad fortificada, a esa ciudad segura? No hay duda de que nuestro Dios está con nosotros, de que Él nos dará la ayuda, el oportuno socorro para salir de esas crisis. Y si nosotros lo vivimos, lo hemos experimentado, yo puedo decir que es así. Yo lo he experimentado, hablo esto con autoridad, con conocimiento de causa, porque un día y más de una ocasión he sentido que esta vida no tiene fuerza para continuar por lo que sucede. Y Él viene y me ha levantado. Siempre lo hará. En cuanto nosotros estemos dispuestos a tomarnos de la mano, de levantarnos y llevarnos hasta el lugar seguro. Solo Él. Debemos estar seguros de una cosa, solo de una cosa. En Dios nuestra victoria está garantizada. Solo en Él. No como dice aquí el último versículo. Porque vana es la ayuda de los hombres. O sea, no busquemos otra cosa. Podemos vivir muchas cosas y podemos realizarnos y ocuparnos de cosas. Claro que sí, nuestra profesión, nuestra relación de pareja, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros proyectos, nuestro negocio, todo eso estará ahí. Pero eso estará bien en tanto que nosotros tengamos seguro que el primer lugar, a quien debemos acudir siempre en todo, es a nuestro Dios. Él es el que nos dará y Él es el que nos asegura la victoria. Y Él, solamente Él, será el que puede vencer ese enemigo que está como león rugiente al acecho, mirando a quién devorar. Y la misma palabra nos dice, y aquel que se crea estar firme, mire que no caiga. Hoy, cada amanecer, cada nuevo día, necesitamos estar tomados de la mano del Señor. Pero tomados en todo este ser, espíritu, alma y cuerpo, no solamente con expresiones que salgan de nuestra boca, no. Todo nuestro ser, tomados de la mano del Señor, porque solamente allí es donde vamos a tener esa seguridad y esa gran esperanza de saber que llegaremos al lugar seguro, a esa ciudad fortificada. Amén. Amén. Bendiciones para todos, que esta palabra siga creciendo en su interior, para que siga fortaleciendo esa confianza y esa dependencia del único que tiene el oportuno socorro. Amén. Bendecido día. Muy buenos días, el Señor les bendiga a quienes no había saludado. Qué rico verle. Qué bueno es estar en armonía los hermanos juntos.
Bueno, en esta mañana yo quiero invitarle, como todas las ocasiones que el Señor me permite compartir su palabra, es que propongamos en nuestro corazón y en nuestro ser anhelar la presencia de Dios. O sea, que si usted está hoy sentado aquí, no sea para apaciguar o para cumplir algo, no. Que usted tenga ese anhelo de que Dios le hable, que tenga usted en su corazón ese anhelo de decirle: Señor, háblame en esta mañana, pero dígaselo con el corazón. Señor, háblame, hoy quiero escuchar tu voz, hoy quiero saber cuál es esa palabra que tienes para mi vida y que me lleve a la victoria como tu palabra nos quiere enseñar, Dios. Mira que te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, hemos venido escudriñando a través de nuestro devocional. ¿Qué libro? Hebreos, el libro de Hebreos. Y cuando iniciamos este libro, yo fui enfático en declararles que este libro fue escrito en una época de crisis ministerial, de crisis en la iglesia. El libro de Hebreos fue escrito por alguien desconocido dentro de la Biblia, no se sabe, se le atribuye a Pablo, pero no es exactamente con certeza. Ahora, la palabra Hebreos no es una religión, no es una ciudadanía, sencillamente la palabra Hebreos significan aquellos que vienen del otro lado del río. Eso es lo que significa Hebreos. ¿Y por qué? Porque resulta que cuando las 12 tribus de Israel fueron a la tierra prometida, ellos venían del otro lado del río, del lado occidental del río Jordán, ¿sí? Entonces todos los que los veían pasar decían: esos son hebreos, son los que vienen del otro lado del río, ¿sí? Y es que para el cristiano siempre tiene que estar pasando, siempre estábamos en un lugar y tenemos que ir a otro, ¿sí? Antes estábamos en el río del pecado, ahora tenemos que pasar al río de la santidad, al río de las aguas vivas, ¿sí? Entonces, cuando entendemos que la iglesia en el tiempo en que se escribió el libro de Hebreos estaba en una crisis, al igual que hoy, el mundo está padeciendo una crisis social, una crisis de principios morales. Hay una carencia total de la identidad del ser humano delante de su creador. Estamos extraviados. Ya no tenemos un norte. Cada quien coge para cualquier lado y le parece que ese es el correcto. ¿Sí? Todos estamos yendo hacia el dicho que decía: todo camino va a Roma. Y queremos aplicarlo a la iglesia diciendo que todo camino que usted coja, en todo caso usted se va a encontrar con Dios. Y no es así, porque conforme lo que nos enseñaba el Señor a través del Salmo 60, lo primero que me impacta mucho, que lo primero que dice es: oh Dios, y es el rey David que habla y dice: oh Dios, nos has desechado, nos quebrantaste. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios está quebrantando a la iglesia. Dios está desechando una iglesia que se está corriendo hacia la perversidad. Está queriendo cambiar su palabra. Es una iglesia que se cree más misericordiosa y amorosa que el mismo Dios. Porque llega a decir: yo no estoy de acuerdo con eso que dice la Biblia. A mí me parece que eso no es así. Ay, yo no creo que Dios sea capaz de eso. O sea, queremos anteponer lo que opinamos nosotros. Y ese es un grave error doctrinal. Entonces, cuando vemos esta situación, yo les decía que este libro como en ese entonces, hoy nos quiere llevar
a que podamos salir de las crisis. A los hebreos, al pueblo de Dios, a los que vienen del otro lado del río, el Señor les muestra un camino. Les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie irá al Padre si no es a través de mí. Es la única respuesta, no hay otra. O sea, usted quiere ver transformada su vida, usted está viviendo fracaso, usted está viviendo derrota, usted necesita buscar a Dios. De lo contrario va a ir de mal en peor. Su familia está en desorden. ¿Usted quiere que haya una respuesta de parte de Dios para salir de esa crisis? Usted tiene que buscar a Dios, darle el primer lugar a Él. ¿Queremos hacer algo por esta nación? Tenemos que buscar a Dios. No hay otra respuesta, ¿sí? Entonces, cuando vemos y retomando este concepto, que para salir de toda crisis la única forma es buscar a Dios, ¿sí? Volver al fundamento doctrinal, salir de ese desconocimiento de Dios y entender que lo único que nos puede librar de toda crisis es conocer la verdad de quién es Dios a la luz de su palabra. Esto yo hago énfasis permanentemente porque pareciese que la iglesia lo olvida. Porque salimos de aquí escuchando una verdad y no tardamos en hacer lo contrario. Desafortunadamente o tristemente. Y si eso hacemos nosotros, que nos es revelada la verdad, ¿qué será de los que ni escuchan? ¿Sí? La palabra nos dice que debemos de oír, conocer y obedecer. Esas son las únicas soluciones para entrar a la paz y al reposo que Dios nos ofrece para superar toda crisis. Por eso yo quiero invitarle que vaya a qué libro cree que lo voy a llevar. Al libro de Hebreos, capítulo 4. Quienes han estado conectados al devocional diario, pues van a afianzar el concepto. Quienes no lo hayan escuchado, van a poder entender cosas bien importantes. Lo primero que dice es, y quiero que lea conmigo, dice, temamos. ¿Qué tenemos que hacer? Temer. Pero no temerle al mundo ni a las cosas del mundo. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, temamos al hecho de que teniendo un conocimiento de Dios, en la cual nos promete poder entrar en su reposo, hay alguno que no lo puede hacer. O sea, es como cuando, mire, cuando yo estaba joven, yo quería ser médico. Y mi papá, que no vivía conmigo, me dijo, hágale, estudie. Y si usted es un buen estudiante, yo lo respaldo. Pero a los 17 años fui papá. Me dediqué a adelantarme las clases de anatomía. Propuse conocer algo más, anticiparme. Y eso me llevó a ser padre. Pero también me llevó a truncar y no recibir la promesa de mi papá, de darme la universidad. ¿De quién fue la decisión? Mía. La promesa estaba ahí. Ahora, ¿qué sucede? Dios nos promete que en Él haremos proezas. ¿Sí leímos eso ahorita en el Salmo 60? En Dios haremos proezas. ¿Qué significa? Conquistaremos, lograremos, obtendremos lo que Él nos ha prometido. No lo que usted quiera, lo que Él nos ha prometido, pero en Él. ¿Sí? Ahora Él nos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo de Dios, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuál es la buena nueva? La palabra de Dios. Ese es el gran mensaje. Ahora, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Qué pasó? No les aprovechó oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Usted puede leer la palabra. Usted puede conocer la palabra. Usted puede tenerla y sabérsela de memoria, pero si usted no pone fe en ella, si usted no cree en lo que ella dice, si usted no obra conforme la palabra dice, usted está perdiendo el tiempo. ¿Sí lo está diciendo ahí? O sea, no lo estoy inventando yo. No es un concepto, no es una opinión, no es algo que yo esté diciendo, es que a mí me parece, no, es lo que está diciendo. Que no les hace provecho oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Pero, y ahí vienen los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios juró que no entraría en el reposo de él ningún incrédulo. Pero para los que creemos, podemos entrar en el reposo. Hay una frase que yo utilizo mucho, y es: ¿cuál es el problema? Y no la digo desde ahora, toda ha sido como una filosofía de mi vida. ¿Cuál es el problema? El único problema que puede tener el hombre es no ser obediente a la palabra. Ahora, cuando tú tienes la certeza de que Dios tiene en sus manos el control de tu vida, nada de lo que suceda en cada momento de tu vida está fuera de lugar. Sea porque necesitas ser enderezado o sea porque necesitas ser refrigerado. Por lo que sea. No depende de los hombres tu vida. Tu vida depende de Dios. Si tú lo tienes claro, vas a escuchar su palabra. ¿Para qué? ¿Qué dice el Señor? Encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, o sea, ríndete a lo que Dios dice, no a lo que tú piensas. Nosotros, a pesar de que tenemos y somos hechos a imagen de Dios y tenemos inteligencia, no nos sirve para mucho en realidad. Porque no hay acto más inteligente en el hombre que buscar a Dios. No hay una actitud más inteligente en el hombre, en el ser humano, que buscar a Dios. Es como el niño pequeño que se siente desprotegido. ¿Y qué es lo primero que hace el niño? Buscar a su mamá o a su papá. Y entonces el Señor nos está hablando y nos dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que lo dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿en el qué? En el reposo, en el Señor, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa ¿de qué? De su desobediencia. ¿Qué es lo que necesitamos para poder superar las crisis? Oír, conocer y obedecer la palabra del Señor. ¿Por qué estos no entran en el reposo? ¿Por qué estas personas no pueden entrar en lo que es el propósito de Dios? Por su desobediencia. El problema de todo ser humano es la desobediencia a la voluntad de Dios. Mire, usted nunca está recogiendo nada que no haya sembrado.
todo, y lo anunció el Señor, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Así que no podemos hacernos víctimas, y mucho menos delante de Dios, porque Él ha sido claro siempre, al menos con los que estamos aquí, ha sido claro. Hemos escuchado clarito la palabra. Ninguno de los que me ha escuchado a mí puede levantar la mano y decir, usted me enseñó una mentira. Ninguno, porque siempre procuro con el temor del Señor hablarles de lo que está escrito. Y no interpreto, leo lo que aquí dice. Y trato de traer claridad, escudriñando la palabra. Ahora, dice además, versículo 7, otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David que se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Endurecer el corazón. Mire, Dios está hablando hoy. A nosotros nos está hablando hoy. Por favor, no endurezcamos el corazón. No rechace lo que Dios le está diciendo. Atiéndalo. Y hallarás reposo. Pero además dice, versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, aquí coge y les hace una comparación. ¿Quién era Josué? Josué fue un hombre referente, un hombre de ejemplo, un hombre líder, un hombre que fue obediente hasta el final a Moisés. Como siervo estuvo ahí con Moisés. Luego el Señor lo hace siervo de él. Y como siervo de Dios fue fiel. Todo el tiempo, referente. Y el Señor aquí coge y les dice a todos, les dice, porque si José les hubiera dado el reposo, no habría después otro día de reposo. O sea, no hay hombre que te pueda dar el reposo, ni yo como pastor. Yo puedo darles a ustedes un conocimiento, yo puedo decirles lo que Dios dice, pero en ustedes está el determinar esa relación íntima con Él. De ustedes depende. De nadie más, y dele gracias a Dios por eso, porque su salvación no depende sino de Dios y de usted. Ese cuentico de que, ay, que si usted es de tal iglesia o de tal iglesia, usted tiene una cobertura, eso es paja. La única cobertura que la iglesia tiene es la de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario. Y si usted lo busca, usted tiene esa cobertura. Si usted no lo busca, usted no tiene nada. Es así de simple, así de cierto y así de fácil de entender. Si usted lo entiende, usted va a buscar a Dios. Y no lo va a buscar cuando usted quiera, lo va a buscar cuando Él dice. Y dice, buscadme de madrugada todos los días. No de vez en cuando, no cuando a mí me parezca, no cuando yo tenga tiempo. ¿Por qué no deja de respirar unos 8 días? A ver si se aguanta. Pues si usted deja de respirar, muere su cuerpo. Pero si usted deja de buscar a Dios, no solamente muere su cuerpo, sino su espíritu y su alma serán condenados. Ese es el problema. Este cuerpo es lo de menos. Así que no se ocupe tanto de su cuerpo. Esta carnecita un día se la tragarán los gusanos, como todos. Pero damos gracias a Dios que ha prometido darnos un cuerpo glorificado. Y si morimos y caemos en pudrición, Él nos levantará en un cuerpo glorificado que no verá corrupción. O sea que eso no tenemos que tener problema. No nos afanemos por eso. Temamos a aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. A Él sí temamos. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora, versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. O sea, ¿usted por qué vive tan angustiado? ¿Por qué vive tan afanado? ¿Por qué vive así todo estresado? ¿Por qué vive todo desesperado?
¿No tiene un Dios grande y maravilloso, poderoso, que puede suplir a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria? Si usted lo cree, entonces deje de estar con esa cara de angustia toda hora. Repose. Dios ya reposó. Dios está reposando. Y nosotros encontramos nuestro reposo en Él. ¿Cuál es nuestra garantía? Él. De eso es lo que tenemos que tener claridad. Versículo 11. Procuremos. ¿Qué significa procurar? Esforzarse. Dar el extra. Mire, si usted tiene ya un avisito que dice de ordinario a extraordinario, la diferencia siempre estará en el extra. Dé un extra para Dios. Usted puede dar un extra para su trabajo. Si usted está laborando y el jefe le dice, hermano, necesito que se quede hoy otras 4 horitas. ¿Usted qué hace? Sí, señor. Mira, es que necesito que mañana llegues 2 horitas antes. No entras a las 7, entras a las 5. Usted dice, le dice, pero, sí, señor. Usted da el extra por dinero. Usted lo hace por plata. Que la plata de hoy en día está tan devaluada, se está devaluando tanto el peso colombiano, que ya esperemos que no nos empiecen a quitar ceros de los billetes para justificar el problema. ¿Sí? Y si lo hacemos por dinero devaluado, ¿cómo es que no damos el extra para Dios, que tiene la respuesta para todas nuestras circunstancias? Esto es algo que debemos de estar cavilando y meditando. Porque dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el ejemplo de desobediencia? Que habiendo escuchado la palabra, no la escucharon con fe. De eso es que está hablando. Pero ahora quiero invitarle que tome su Biblia en la mano, ojalá, así como la tiene Lilita. ¿Usted sabe a quién tiene usted ahí? ¿Sabe a quién tiene? Él es Jesucristo, aquí está Jesucristo. Se lo voy a mostrar. No, ahí está. El verbo hecho carne está ahí. Cuando tú tomas la palabra, para el mundo son letras. Para mí, como hijo de Dios, como creyente, este es Jesucristo. Y dice así el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿No es esta? Es este. Esta es la palabra de Dios. Es viva. ¿Y por qué es viva? Porque ella, por sí misma, transforma a las personas, cambia las circunstancias, renueva todas las cosas. Llama a las cosas que no son como si fueran. Esa es la palabra. Pero aparte de que dice que la palabra de Dios es viva, ¿qué más dice? Es eficaz. ¿Qué significa que la palabra es eficaz? O sea, que cumple el propósito con el que yo la uso. Este aparatejo que hicimos hace muchos años con Orlando es eficaz porque cumple el propósito. Entonces la palabra de Dios es viva, pero además es eficaz. Pero mire lo tremendo que dice ahí. Y es más cortante que espada de que toda espada de 2 filos. Ahora, ¿qué instrumento es más cortante que todo otro instrumento? Un bisturí. Un bisturí quirúrgico tiene la característica que corta todo. Y entonces nos está diciendo que esta palabra es además cual bisturí quirúrgico. ¿En qué se utiliza el bisturí quirúrgico? ¿No es para penetrar el cuerpo? Escuche esto, ¿para qué es? Y dice,
y es más cortante que espada de dos filos y que penetra. ¿Qué es penetrar? Entrar hasta partir el alma. ¿Qué es lo que quiere tocar la palabra de Dios? Que es viva. Tu alma. Tu alma. ¿Y qué hay en tu alma? Hay gente que ni siquiera sabe que tiene alma. En el alma están las emociones. En el alma está la voluntad. Y en el alma está el intelecto. ¿Qué quiere Dios hacer con su palabra o qué hace Dios con su palabra cuando tú la lees? Entra a lo más profundo de tu ser, a tu alma, para cambiar tu forma de pensar, para cambiar tus emociones, para sanarlas. Cuando un médico coge un bisturí y empieza a penetrar dentro de usted, es para extirpar algo que no sirve. No lo hace para hacerlo biónico. No, primero antes de ser biónico es porque tiene un defecto, tiene un problema. ¿Recuerdan al hombre nuclear? Al hombre... ¿Sí se acuerdan? Los de esta temperatura, los de esta época no se acuerdan. Pero ¿sí te acuerdas del hombre nuclear? Claro, hasta se parece, Henry, se parece a Lee Mayors. ¿Lee Mayor? Oh, eso. Pero ¿qué fue lo que le pasó para que fuera hombre nuclear? Pues que se había caído por allá de un avión y se había vuelto naco. Entonces se había quedado sin un ojo y entonces le pusieron un ojo biónico. Se había quedado sin un brazo y le pusieron un brazo biónico. Se había quedado sin piernas y le pusieron piernas biónicas. Porque no era una pierna biónica, eran las dos. Porque si no, ¿cómo corría? Con una rápida y otra despacio. ¿Sí? Entonces no. ¿Sí? ¿Qué quiere hacer Dios? Extirpar lo que nos sirve de ti. ¿Con qué? Con su palabra, que es viva y es eficaz y es más cortante y no le va a quedar difícil llegar a lo más profundo. ¿Qué es lo más profundo de tu ser? Tu tuétano. ¿Qué es el tuétano? Cuando usted coge y manda a partir un hueso de la vaca, ¡pran! La abre. ¿Sí? Y eso se ve un hueco y eso está lleno de un líquido viscoso. Ese es el tuétano. Esa es las células madres de la forma en que se va manifestando todo el cuerpo. Ahora, dice ahí, pero no solamente eso, sino que penetra el alma y ¿a qué? Y al espíritu. Hay quienes dicen, no, pero es que el espíritu y el alma es lo mismo. ¿Qué hay en el espíritu? Está la comunión, es la necesidad que yo tengo de Dios. ¿Qué más? Está la intuición y está la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad de saber qué es bueno y qué es malo, sin que nadie te lo diga, sin conocer ni siquiera la palabra, porque eso es el chip que tenemos todos de saber qué es bueno y qué es malo. Usted cuando hace algo malo, usted sabe sin que la Biblia esté ahí. Usted lo sabe. Pues la palabra penetra a su espíritu. ¡Fua! Y allí renueva, transforma, cambia y extirpa lo que no sirve, que ha sido contaminado por este mundo. Pero además dice, y las coyunturas y los tuétanos. O sea que Él quiere cambiar tu cuerpo. Porque es que a veces cuando estamos en la presencia de Dios y estamos enfermos y el Señor nos concede la sanidad por su palabra. Es por su palabra que penetra, que cambia, que sana, que nos rejuvenece. El Señor rejuvenece a través de su palabra. Pero además dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí sentaditos, Él ya sabe qué estás pensando, para dónde te estás yendo, cuál es el afán que tienes. Él ya lo sabe. Él está diciendo, no es que viniste a mi casa a escuchar mi palabra, entonces ¿por qué estás pensando en otra cosa? ¿Por qué estás pensando en la olla? Deja de estar pensando a toda hora estar
échele y échele y échele. Bueno, sería que ayune de vez en cuando. Tremendo, ¿no? Ese es Dios. Pero además dice, por tanto, ¿usted quiere saber quién es esa palabra? Mire lo que dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién es ese? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es su profesión? De Hijo de Dios. Si usted es Hijo de Dios, compórtese como tal. ¿Sí? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesús, el verbo de Dios. Usted quiere comprobar esto, mire. Lea Génesis capítulo 1. En el principio era el Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. ¿Quiénes van ahí? El Padre y el Espíritu. ¿Y qué dice el versículo 3? Y dijo Dios. ¿Qué es dijo Dios? Dijo es el verbo, la palabra. ¿Sí? Ahora vaya a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan 1:1. ¿Qué dice? En el principio era el verbo. ¿Y quién era el verbo? Y el verbo era Dios. ¿Y qué? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Y dice en el versículo 14, y aquel verbo, refiriéndose a la palabra, fue hecho carne. ¿Quién fue hecho carne? El verbo, Jesús, ¿cierto? Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es este? Jesús. ¿Quiere ver a Jesús? Aquí está. Mírelo. Este es Jesús, el verbo. El verbo hecho carne. Aquí está. Por eso hay tanto poder en él. Por eso hay tanto poder en esta palabra. Por eso él dice y termina diciendo ese pasaje. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La meta es entrar en el reposo de Dios a través de oír, conocer y obedecer la palabra. Además de identificar y aceptar la palabra, la Biblia, como el verbo de Dios hecho carne, o sea, Jesucristo. Jesucristo en el principio, ¿qué hizo? ¿Qué dice Génesis? Creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos había. O sea, imagine esto. Dios en su poder y majestad piensa y dice, yo quiero hacer unos cielos, una tierra donde todo esté morando, y en esa tierra haya árboles, haya mares, haya ríos. Oiga, pero yo quiero hacer alguien semejante a mí. Él lo piensa y el Espíritu Santo empieza a moverse. Suponga que está recogiendo todo el material que necesita. Y cuando Dios dice, hágase la luz, ¡prum!, sale el sol. Eso fue lo que sucedió. Hágase la luna, ¡prum!,
hágase en los astros, hágase en las estrellas, hágase el universo. Y fue tan amplia su concepto y su palabra tan poderosa que el hombre no ha podido alcanzar a conocer todo el universo. Nos asombramos de lo que alcanzamos a ver. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, ese poder, ese Dios, ese verbo está aquí. Cada vez que yo hablo a Cristo, me conecto con Él y toda su palabra se hace ciertísima en mi vida. Si la creo. Si no, se vuelve letra muerta. ¿Quieres salir de la crisis en que estás? Establece este principio. Hazlo por ti, por tu salvación, por tu vida eterna, la cual Cristo conquistó en el madero. Hazlo primeramente por ti. Luego piensas en los demás. Porque si tú no eres salvo, ¿cómo podrás salvar a otro? ¿Cómo podrás llevar el mensaje de salvación a otro? ¿Cómo podrás decirle a alguien, confía en Dios, si tú no confías? ¿Cómo le vas a poder decir a tus hijos, crean en el Señor y síganlo? Porque Él es fiel, si tú no lo crees. Por eso es necesario que escuches la palabra, que la conozcas muy bien y que la obedezcas. Así superarás el estado o la crisis que puedas estar viviendo. Si hoy no tienes crisis, gloria a Dios, pero también te servirá para el día que tengas. Para que cada mañana te levantes y le digas, Dios, yo quiero pedirte que tomes el control de mi vida. Hoy es el día que te necesito, Señor. Ayer ya pasó. Te necesito hoy. Espíritu Santo, ven, ayúdame. Quiero comprender, quiero conocerte, quiero saber de ti, quiero impregnarme de ti. ¿A usted le gusta algún perfume? Mira, a mí me gusta el Santos de Cartier. Y tengo una loción hace como 30 y pico de años, 40 años, yo creo. Y de vez en cuando me echo y es que huele tan delicioso, que impregna todo. ¿Sí? Pues más o menos eso es lo que tenemos que hacer con Cristo. Impregnarnos, báñese de Él, aférrese a Él de tal manera que usted quede oliendo a Él por su fe. De tal manera que usted pueda mover montañas, orar por el enfermo, porque el amor y la misericordia hacia el enfermo te lleva a orar por él y decirle, Señor, yo te clamo por su vida, sánale por favor. Y esa oración que es del justo, sana al enfermo. De eso es que se trata, mis amados. Estás en adversidad. ¿Cuántos jóvenes hoy andan confundidos? Oiga, me impactó ayer una noticia de ver a un joven con un bisturí delante de todos sus compañeros abrirle una chaguala aquí a un compañero que porque le estaba haciendo bullying. Y todo el mundo que no. Y el muchacho con una abertura así. Un niño de 5 años que se suicida. ¿Será que Satanás no está haciendo fiesta y nosotros como iglesia estamos haciéndonos los bobos? ¿Estamos dormidos? ¿Será que no necesita alguien que tú conoces, no necesita este mensaje? Tú estás siendo llamado a replicar este mensaje. Eres tú el llamado a decirle a los demás, partiendo por los de tu casa, Cristo viene pronto. Reconcíliate hoy con Él. Él te ama. Él llora y gime por ti todos los días. Me impactó un video de un pastor en una de esas manifestaciones gay lleno de esto, y este hombre empieza a predicar y les dice, arrepiéntanse, ustedes están en pecado, ustedes están haciendo lo incorrecto, pero Cristo los ama, Él fue a la cruz por ustedes a morir. ¿Qué creen que hacía? Se burlaban, se mofaban de Él, les hacían cosas grotescas. Y este hombre perseveraba y ore y clame.
Lo más sorprendente, es que al rato estaba sentado este hombre y se le acercaron 4 o 5 jóvenes de esos a escuchar el mensaje del amor de Dios. Ese día 5 menos fueron al infierno. Por la palabra valiente de poder tener la certeza de que estás diciendo la verdad. No dudes de que tú tienes la verdad en tu corazón y en tus labios. Proclámala, porque Jesucristo viene pronto y no digas que no te lo dije. Él viene por su iglesia y viene por una iglesia fiel y verdadera, una iglesia obediente a su palabra, porque los que no, ahí está en el Salmo 60. De eso es que se trata. Y nuestra compañía es Jesús. Aquí está Jesús. ¿Por qué el mundo se tiene que perder? ¿Por mi negligencia? Porque es que no tengo las multitudes, entonces ya no voy a predicar la verdad. Si el Señor me dice y me pone aquí a predicarle a uno le predicaré, pero le predicaré la verdad. No importa, haz tú lo mismo. Mire, todas las veces salgo a esta esquina con mi perro, con Ángel. Y hay algo que me trae una gran satisfacción en mi vida. Fue que sembré un árbol. Y hace como 10 años lo sembré. Y ahora está fuerte, está grande, se está ensanchando. Eso debemos de hacer todos en la vida. Siembra un árbol y gana almas. El Señor dice que si con el árbol verde, ¿qué no hicieron? ¿Qué no harán con el seco? Él es el verde, el árbol verde es Él. Y lo hicieron lo que le hicieron. Nosotros somos los árboles secos. ¿Qué importa? Prediquemos la verdad, porque la palabra que tú predicas es viva y es eficaz y es más cortante que espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de tu ser, hasta llegar al alma y al espíritu y hasta los tuétanos de tus huesos. Cuando tú predicas la palabra, no tengas temor. Así haya burla un día, eso dará un fruto. Porque la palabra de Dios nunca regresa a él vacía. Amén. De eso se trata, mis amados. El mundo está en crisis y nosotros tenemos la respuesta. Ve y díselo a alguien. Al angustiado, al temeroso, al enfermo, al quebrado, al extraviado. Digámosle la verdad. Es la única forma de transformación de la humanidad. Hay un cuento, imagínense, les voy a contar un cuento, y no es chistoso. Un día se encontraron 6 águilas, estaban todas maltrechas, estaban heridas, y se reunió la marginada, la herida, la traicionada, la fracasada, la derrotada, la defectuosa y la débil. Todas se reunieron y se lamentaban y la una le decía, ay, pobrecita yo, mire, me caí, quedé sin un ala. Y la otra decía, ay, mire, mi pata, me toca brincar para todos lados. Y todas se lamentaban y la una se compadecía de la otra. Y entonces, en ese estado de ánimo, todas resolvieron irse a un peñasco y lanzarse de cabeza para matarse. ¿Sí? Esta vida no tiene sentido. Y entonces llegó un águila así toda grandotota, levantó las alas, le dijo, chicas, ¿qué les pasa? Dice, no, es que la vida es muy dura, esta vida es terrible.
¿Por qué vivir? Miren, esta es una fracasada, esta está defectuosa, esta está desplumada, esta el pico ya le llega hasta la vuelta. Lo único que nos queda es morir. Y entonces el águila cogió, levantó sus alas y les dijo, ¿sabe qué? Miren, ¿sí ven esto? Esto fue una vez que tuve una pelea con 2 águilas más malandras, pero salí victoriosa. ¿Y si me ven esta otra? Eso fue una vez que fui a pescar y me lancé pura y resultó que era un tiburón. Y me tocó coger y levantar el vuelo y me alcanzó a herir. Y todas las águilas, no. Dijo, ¿sabe qué es lo que aprendí? Les voy a enseñar. Vamos. Y arranca esta águila al vuelo. Y las otras, hagámosle a ver qué es lo que nos va a mostrar. Les dijo, todo lo que he vivido, todas mis heridas, son solamente las señales de lo que ha sido mi vida para decirles que nada nos puede derrotar. Las 6 águilas es la humanidad. La águila es Cristo. ¿Quién herido como Cristo? Ninguno. Y Él nos llama a que dejemos de lamentarnos de nuestras heridas, del pico que tiene. ¿Qué culpa? Acepte que tiene ese pico y ¿qué le vamos a hacer? Acepte que nos estamos quedando calvos y ¿cuál es el problema? Si Cristo pudo vencer todo por nosotros, morir por nosotros, ¿por qué no hemos de vivir nosotros para Él? Él ya lo conquistó, no se preocupe. No hay nada que le quede grande a nuestro Señor. ¿Sabe qué es lo bueno de las águilas? Que cuando sobreviven, se pueden rejuvenecer. Por eso dice la palabra que serán rejuvenecidos como el águila. Ahora, si usted averigua cómo es que se rejuvenece un águila, usted va a encontrar que tiene un proceso bastante fuerte. Cuando el águila tiene 40, 45 años, ya está vieja. Su plumaje ya es muy pesado, ¿sí? Ha acumulado mucha grasa. Sus garras son tan largas que se doblan, entonces ya quedan así en curva, entonces ya no puede cazar. Lo mismo le pasa al pico, se va curvando hasta que ya no puede comer. Entonces, ¿qué hace el águila? El águila coge y se va a los peñascos más altos, sube, nunca baja, sube. Sus ojos puestos hacia arriba, sube. Y lo primero que hace es tumbarse el pico con las piedras. ¡Pa! 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 Hasta que se le cae el pico y le vuelvan a hacer un nuevo pico. Cuando le sale el pico empieza a quitarse las uñas hasta que le salen garras nuevas. Y luego se quita todo el plumaje hasta que le sale uno nuevo. Cuando el águila desciende rejuvenecida, renovada, transformada. No hay nadie que en Cristo sea derrotado. Todos en Cristo seremos como el águila, rejuvenecidos y restaurados. Amén. Entonces no importa tu circunstancia, y si con tu vida puedes ayudar a otras águilas, reúne las águilas. Dígale, ¿sí ve qué? Esto me pasó cuando confié en los hombres. ¿Sí ve esta aquí? Fue cuando confié en los hombres, pero de todas estas me sanó el Señor. Si lo hizo conmigo, contigo lo hará. Amén. ¿Oramos? ¿Quieren tomar agüita? Sí, yo creo que sí. Ven, mi amorcito. Damos un espacio. Y de esa manera usted va a encontrar que no importa la posición en la que tú estés, recuerda esto: Dios te ama
Para Dios tú eres su especial tesoro. ¿Sabe qué dice Él de ti? Que tú eres la niña de sus ojos. ¿Alguna vez te ha caído un mugrecito en un ojo? Voy a chicanearles, estando yo en Barú, en la playa, hace 10 días, me dio por sacudir una toalla en la playa. ¿Qué cree que me pasó? Me cayó una arena en el ojo y empezó a atormentarme. Y se me estaba poniendo ese ojo rojo. Y yo decía, aquí en el mar, entonces, no puede ser. ¿Sí? Ahora, del paseo no les cuento más. Les estaba contando era que me había caído una arena en el ojo. Y eso duele mucho. Solo que se le meta a usted una pestaña. Y el Señor dice que tú eres la niña de sus ojos. ¿Quién tocará a la niña de los ojos del Señor? Nadie. Por eso es el momento en que nosotros busquemos oír su voz, conocerle al escudriñar su palabra y poner por obra lo que Él nos dice. Y caminemos juntos de la mano, tomados de Él. Y por donde quiera que Él nos lleve, no dejes de hablar. Hace 8 días les contaba que en el paseo que el Señor nos regaló, el Señor me decía, ¿sí ves que sí puedes madrugar más? Y esos días llevaba yo y hacía el devocional a las 5 de la mañana. Y antes de las 6 ya lo estaba mandando. Estoy aquí en Bogotá y lo mando a las 7, 8 de la mañana. Pero es que para mí era establecer que no importa donde yo vaya, Dios está primero. Por eso cuando pases, no explico por qué tú no te cuelgas o no te conectas para estar recibiendo la palabra. Que es que estoy trabajando, pues conéctate. Es que estoy paseando, conéctate. Conéctate con el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, en primer lugar. Cada día de nuestros días. Amén. Inclina tu rostro y oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, por tu preciosa palabra, Padre, porque a través de ella tú nos has hablado de cómo podemos superar toda crisis, Señor, sea personal, sea familiar, sea Dios financiera, emocional, física. Dios, tu palabra, Padre Santo, que es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, es la respuesta para superar todas nuestras crisis. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que igual en nuestra misma condición padeció, sufrió todas nuestras debilidades sin pecar. Por eso tú nos invitas, Señor, a que nos acerquemos confiadamente ante el trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro. Padre, glorifícate en esta mañana y ayúdanos a superar nuestras adversidades, tomados de tu mano, Señor, y ayudando a otros a superar sus propias circunstancias. Que nuestras experiencias vividas, Señor, sean argumento suficiente para que nosotros demos testimonio de que tú eres un Dios verdadero, que cumples tus promesas, que si en ti creemos, tú cumplirás. ¿No te he dicho que si tan solo creyeres veréis la gloria de Dios?, dice el Señor. Por favor, Padre, es el tiempo. Este es nuestro tiempo como iglesia. Ayúdanos. Queremos en esta mañana, Señor, clamarte por las familias de nuestra nación Colombia. Orar porque, Señor, tú al menesteroso, al cansado, al angustiado, seas tú trayendo respuesta, Padre.
pero que, Señor, también hagas justicia de nuestros adversarios. Padre, que todo aquel que está siendo, oh Dios, negligente, que ha sido corrupto, que se ha levantado en contra de los intereses de tu pueblo y de tu palabra, Señor, sean quebrados, sean quebrantados, sean colocados bajo sujeción, sean colocados bajo la planta de nuestros pies, Dios. Padre, glorifícate en esta mañana. Padre, tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Dios, hoy clamamos por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestras generaciones, oramos por nuestros nietos, oramos, Señor, por nuestros padres, oramos por nuestros hermanos y sus familias, oramos por nuestros amigos, oramos, Dios, por nuestros vecinos. Te clamamos, Señor, glorifícate en esta mañana. Mira nuestras juventudes, mira a los ancianos, mira, Padre Santo, al abandonado, mira al que está pasando por adversidad. Dios, haz justicia ahora. Padre, manifiéstate y que el mundo vea, sepa y conozca que tu palabra es verdad y que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá para siempre. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Así que, mis amados, a los que nos siguen por Facebook Live, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Compartan este video. Alguien necesita escuchar palabra de Dios. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y a los que estamos aquí presentes,